Muy bien, vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 3. En esta semana estuvimos leyendo sobre Corintios, sobre Romanos, por ahí un capítulo de Hechos, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que es en la epístola a los Romanos, capítulo 3, ¿sí? Solamente como una brevísima introducción, no me voy a extender, solamente en cuanto a hablar quién fue quien escribió el Romanos, el apóstol Pablo, ¿sí? Se cree que inclusive esta iglesia de Roma, o la iglesia que estaba en Roma, no la inició Pablo, sino la inició otro, pero pues habían ciertas cosas en las cuales Pablo tenía que hablar y sobre todo de doctrina, ¿sí? Entonces, el libro de Romanos o la epístola a los Romanos está plagada de doctrina, de cosas doctrinales. Hoy vamos a ver algo, lo que está narrando en capítulo 3, capítulo 4, y pues solamente vamos a ver en cuanto a eso como introducción, ¿no? Tanto en la iglesia de Roma había tanto judíos como gentiles, entonces es algo que también tenemos que considerar, ¿sí? Bien, ahí en el capítulo 3 de Romanos vamos a comenzar con el versículo 5. Y el versículo 5 dice de la siguiente forma: sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque porque muestra a otros lo justo que es Dios. Hay algo, y como otra pequeña introducción, hay algo que nosotros podemos ver, inclusive hoy en la actualidad, en el tiempo de Pablo también ocurría. ¿Qué era? Que el hombre siempre se ha tratado de justificar o que ha tratado de justificar sus pecados o su forma de vivir, ¿sí? El hombre realmente se siente amenazado, se siente acechado por la idea de que hay alguien superior quien le tiene que llamar a cuentas, ¿sí? Tanto, inclusive por el área científica, normalmente muchos científicos tratan de desvirtuar o desvalorizar el hecho del tema de que existe un Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Teoría de la evolución, teoría del Big Bang y otras teorías en las cuales Dios no sale en la ecuación y simplemente lo desaparecen. Y al no tener a alguien que los esté juzgando o alguien soberano el cual se le tenga que rendir algo, simplemente dicen, pues somos completamente libres de hacer lo que mejor nos parezca. ¿Me explico? ¿Sí? Pero también no solamente había esa forma de pensar, sino inclusive el justificar su maldad. Y es lo que vamos a ver en parte como introducción al capítulo 3 del versículo 5. Dice nuevamente, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito. Ahora, qué interesante que digan, nuestro pecado cumple un buen propósito. ¿Eso qué quiere decir? O más bien, ¿qué podemos preguntar? ¿Estaría justificando su pecado esta persona? Así como dicen, algunos podrían decir, no es tan malo que yo peque, no es tan malo que yo sea como soy, no es tan malo que yo sea tan malo como soy. El hecho de que yo sea malo, el hecho de que yo sea un pecador, es por un buen propósito. Se escucha medio raro, ¿verdad? Pero en el tiempo de Pablo, aquí en Romanos lo expresa que hay mucha gente que sí lo pensaba así. ¿Y por qué lo pensaba así? Dice más adelante, porque muestra a otro lo justo que es Dios. En otras palabras, ¿qué era lo que decían? Es que yo prácticamente hasta debo de ser malo. Entiende que yo tengo que ser malo, porque si yo no fuera malo, entonces Dios
no resaltaría su santidad, no resaltaría su blancura de su ser. ¿Me explico? Pero si yo soy bueno y si Dios es bueno, entonces, ¿quién es el bueno? Pues los dos. Si lo que queremos es resaltar a Dios, entonces que Dios siga siendo bueno, pero yo tengo que ser malo. Y tengo que ser malo para que Dios sea bueno. Entonces yo tengo una buena causa para pecar. Si, fíjense, si se dan cuenta del tipo de la forma de pensar. Si yo quiero exaltar el nombre de Dios y que Dios siempre sea glorificado por su santidad, entonces yo tengo que pecar para que Dios siempre se muestre santo. Muy ridículo, ¿verdad? Pero mucha gente en el tiempo de Pablo, dentro de la filosofía griega, en el tiempo del helenismo, había gente que pensaba de esa forma. Algo más, en el versículo 7 dice lo siguiente. Versículo 7, permítanme, 6, 7. Dice, sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? No solamente está hablando acerca de pecar, ahí pone un ejemplo y dice en cuanto a la verdad, en cuanto al decir mentiras. Entonces está diciendo, si decimos que Dios es veraz, si decimos que Dios es santo, entonces, y queremos exaltar la veracidad de Dios y queremos exaltar el que Dios es santo, entonces el propósito de mi vida es ser pecador. ¿Sí? Yo tengo que ser pecador y tengo que ser un vil mentiroso. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que ser mentiroso? Para que Dios sea veraz. ¿Se dan cuenta? Y de hecho, hasta dicen en el versículo 7 nuevamente, sin embargo, dice otra vez, sin embargo, alguien podría seguir argumentando y lo hacen como pregunta, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad? ¿Sí? Estas personas no entienden lo que es Dios. Es por eso que también en Aposento Alto, y otra vez siempre hago comerciales de Aposento Alto, en Aposento Alto, por eso estamos aprendiendo no solamente el cómo leer e interpretar la Biblia, no solamente acerca de cómo evitar esos errores, sino también estamos aprendiendo acerca de quién es Dios, aprender acerca de Dios, entender a Dios. Porque si no lo hacemos de esa forma, estamos cayendo en este tipo de filosofías. ¿Sí me explico? Es importante que nosotros casi vayamos a detalle y desmenucemos a Dios para tener un verdadero concepto de lo que es Dios. ¿Me explico? Sí. Sí, porque, por ejemplo, ahorita que estamos mencionando, es volver al pensamiento condicionado de que Dios es parte de. Si me explico, por ejemplo, la idea de que Satanás es el enemigo de Dios es así como que para poner en la misma condición a Satanás y al diablo, como si fueran contrincantes, como si fueran iguales. Satanás y el Ajá, sí, eso es lo que voy. Y después ahorita mencionaste acerca de cómo es de que para que Dios sea santificado tiene que haber un pecado, como si estuviera condicionado, como si fuera prácticamente la causalidad, ¿no? De que 2 más 2 es 4, pero no es así, porque Dios está separado de, como que es ese ente externo que puede influenciar dentro de dentro de nosotros, pero no está condicionado por nosotros, como que no hay una relación aparte de la benevolencia de Dios hacia nosotros, donde nosotros podríamos incluso hasta un poquito arrogantemente pensar que nuestras acciones podrían afectar de cierta manera a Dios, ¿no? No sé si me explico. Sí, así es. Y de hecho, en culturas del Oriente, pues está lo que es el yin y el yang, ¿no? Lo que es ese círculo que está así, prácticamente lo blanco y lo negro, tiene que haber, siempre dicen, es que para que exista el bien, tiene que haber el mal.
si no existe el bien, si no existe el mal y todo bien, ¿cómo sabríamos que estamos en lo bien? ¿Sí me explico? Entonces, toda esa filosofía también era plasmada y Pablo está hablando acerca de esta forma de pensar que el mundo tiene referente a Dios en un muy mal concepto de lo que es Dios. Me explico. Y de hecho, otra vez regresando al versículo 5, dice de la siguiente forma, eh, eh, hace una pregunta. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? ¿Por qué hace esta pregunta? Otra vez dice, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Dice otra vez, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue? Prácticamente ellos están exaltando y están diciendo, si yo soy malo, o sea, Dios no me tiene que castigar, Dios me tiene que recompensar porque yo soy tan malo y debo de ser tan malo para que Dios pueda todos los demás puedan ver que Él es bueno. ¿Sí me explico? Y si la gente ve que Dios es bueno, gracias a que yo soy pecador, ¿por qué Dios me castiga? ¿Sí me explico? ¿Por qué Dios me castiga? Es lo que dicen estos. Y ahora también nuevamente en el versículo 7, nuevamente es lo mismo. Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios juzga como pecador, si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Sí, nuevamente. El pecador siempre va a tratar de justificar su pecado, ¿sí? A través de la filosofía lo ha hecho, a través de la ciencia, a través de cualquier argumento que ustedes se puedan imaginar, el ser humano ha tratado de justificarse del por qué es pecador, del por qué es malo, que el por qué es como es, ¿sí? Y de hecho, tan ridículamente y tan tenazmente han querido plasmar esta forma de pensamiento y decir, es más, Dios nos debería de dar gracias de que somos pecadores para que Él sea resaltado como santo y como Dios. ¿Sí? Como decían, es que nadie puede llegar a ser santo, nadie puede llegar a ser perfecto delante de Dios, nadie puede ser justificado delante de Dios. No, ¿sí? No. Eso es una excusa de un hombre pecador. Sí, yo soy pecador prácticamente. Es más, hasta muchos podrían decir, es que yo soy pecador porque Dios quiso que yo fuera pecador. ¿Sí? Inclusive hasta ponen al mismo Satanás, pobrecito de Satanás, Dios lo hizo así, Dios determinó que fuera el malo de la historia y al final Dios lo va a juzgar también a él y a sus demonios. Pobrecito de Satanás y pobrecito de sus demonios. Sí, ellos no pueden hacer nada en contra de la voluntad de Dios, lo que Él ha determinado en sus vidas. ¿Eso será cierto? Claro que no. ¿Sí? Tanto Satanás como sus demonios, ellos se alejaron de Dios porque ellos quisieron alejarse de Dios, ¿sí? No porque Dios haya determinado que ellos fueran pecadores. ¿Sí me explico? Entonces, este tema, en estos pasajes, Pablo trata de hablar. Versículo 6, vamos a regresarnos otro texto atrás, dice, cuando dice, este no es más que, versículo 5, dice, después de la pregunta, bueno, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue? Y después dice Pablo, este no es más que un punto de vista, ¿qué? Humano, ¿sí? Este punto de vista humano es eso. Es la forma de pensar de la humanidad, es la forma del pensar del ser humano que lo único que quiere es quitarse a Dios, ¿sí? Y de darle cuentas a una deidad, ¿sí? Esto es solamente un punto de vista humano. Y el versículo 6 dice, de ninguna manera,
Si Dios no fuera completamente justo, hace una pregunta, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dios es el único que tiene la autoridad de juzgar al mundo. Nosotros aquí ya hemos aprendido y hemos entendido cuántos dioses hay. Uno solamente, y ese único y verdadero Dios soberano, eterno, ¿sí? Es el único que tiene la autoridad para decir quién es justo y quién es injusto. ¿Sí me explico? Sí, y Dios, bueno, más adelante vamos a ver un poco más de detalle, pero Dios ha determinado y nos ha dicho, si haces esto, tienes una vida justa. Si haces esto, tienes una vida injusta. ¿Sí? Pero Dios, siendo justo, siendo santo, siendo soberano, siendo eterno, siendo todo lo que es como Dios, es el único que puede determinar quién es justo y quién es no. Versículo 6 nuevamente. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Entonces, tenemos que entender esto. Dios es justo y no necesita que alguien más sea pecador para mostrar su justicia. Sí, Dios es santo y no necesita que otra persona se porte mal para resaltar su santidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque si no, imagínense en el futuro, cuando ya solamente exista el bien, solamente exista la santidad en el entorno humano, estaríamos pensando que es necesario que exista el mal para poder pensar que nosotros estamos en el bien. Y eso es algo que no puede ser posible. ¿Sí me explico? Inclusive hoy en la actualidad o en el de eternidad pasada, en el cielo tiene que haber alguien malo para que Dios pueda exaltar su santidad. No, Dios es santo y siempre va a hacer las cosas de una forma santa, limpia y justa. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí, ¿no? Bien. Seguimos ahora con el versículo 8. Dice, versículo 8 dice de la siguiente forma, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. ¿Sí? No solamente estaban hablando mal acerca de Dios. ¿Y qué estaban hablando mal acerca de Dios? Pues estaban diciendo, pues es que Dios nos necesita. Si Dios es santo, si Dios es justo, Dios me necesita a mí, que soy un pecador, para que mi pecado realce su santidad, para que mi mentira realce la veracidad de Dios. ¿Sí? Y ahora no solamente eso, sino que ahora dirán, pues que no han escuchado a Pablo, no han escuchado a Pedro, no han escuchado a los apóstoles, que ellos dicen pues que la salvación no se pierde. Y como la salvación no se pierde, pues mientras más pequemos mejor, porque mientras más pequemos mejor, pues exaltamos la santidad de Dios, exaltamos la veracidad de Dios y exaltamos el gran amor y misericordia y don no merecido de Dios para con nosotros. ¿Se dan cuenta cómo bien fácil alguien puede tomar unas 2, 3 frasecitas y transgiversarlas de la forma que ellos quieren solamente para justificar su pecado y sus malas intenciones en el vivir? ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo en el versículo 8 que a algunos los difaman, tanto que han dicho que mientras más pecan, mejor. Y después dice, los que dicen tales cosas merecen ser condenados. ¿Por qué merecen ser condenados? Porque simplemente el hecho de que una persona dice, pues es que si me dijeron mientras más peque mejor y pues al fin la salvación no se pierde, no. Aquí dice que los que dicen tales cosas merecen ser
condenados, porque una persona que se goza, que disfruta estar en el pecado y que dice que ha sido creyente, es una persona que realmente no ha creído. Sí, y lamentablemente por ese tipo de personas dicen, es que el hermano de repente vino y muy contento acá, alababa a Dios, predicaba, hablaba de la palabra de Dios y etcétera, etcétera, y de repente ¡bum!, se fue al mundo, se fue al alcoholismo, se fue con la mujer de aquel, empezó a hacer aquello, empezó a hacer esto. Pero gracias a Dios sabemos que la salvación no se pierde y por eso el hermano pronto regresará. No, esa persona no creyó. Sí. ¿Qué dice Juan al final? En una de sus epístolas, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Porque tristemente también tanto Pablo como los demás apóstoles sufrieron la persecución de aquellos, como dice Pablo en otro lado, dice, de esos falsos hermanos. ¿Sí? Falsos hermanos que querían confundir. ¿Qué fue lo que vimos en Hechos, capítulo, no recuerdo, se me fue ahorita el capítulo, donde habla acerca de aquellos que llegaron a la iglesia de Antioquía para judaizar a los hermanos? Algo tan raro que inclusive tanto a Pablo como a Silas se les hizo muy raro. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa forma de pensar. Si vemos a una persona que se dice cristiano y anda mal, no. En Corintios, y lo acabamos de leer, donde dice, si aquella persona que llamándose hermano todavía anda en fornicación, en adulterio, haciendo y deshaciendo, dice, con él ni comáis, con él ni se acerquen, con él ni nada. ¿Por qué? Porque está dando testimonio de que no ha creído. ¿Sí? Está dando testimonio que no es cristiano. ¿Sí me explico? Otra parte en la cual el Señor Jesucristo habla acerca del trigo y la cizaña. Lamentablemente en muchas iglesias pareciera ser que ambas crecen juntas, ¿no? Pero algunas veces no se puede arrancar nada más así la hierba, porque si no, también dice, te puedes llevar parte del trigo, que es muy parecido, son muy parecidas. Entonces, hay muchos textos que hablan en cuanto al tema, en el sentido de que hay muchas personas dentro de la iglesia que podrían aparentar ser creyentes, ser adoradores de Dios, pero que realmente vienen con otras intenciones o sus vidas son completamente alejadas de la voluntad de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. En el versículo 10, versículo 11, dice lo siguiente. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. ¿Sí? Y esto podemos hacer referencia, Pablo está tomando este texto, citándolo, y está diciendo que realmente Dios se da cuenta de que la gente no está buscando a Dios verdaderamente. Realmente la gente no busca a Dios de una forma sincera, a tal punto que el mismo Dios dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Ahora, en el versículo 18 dice algo también tremendo. Dice, no tienen temor de Dios en absoluto. Tristemente el ser humano tiene ese tipo de comportamiento. ¿Qué es? No hay justicia, no buscan a Dios, no hay gente sabia entre ellos, ¿sí? No les interesa en absoluto tener una buena relación con Dios, no tienen temor de Dios en absoluto.
¿sí? Y estas personas, cuando dice aquí que no tienen temor, no se está refiriendo al hecho de que, ay, vamos a tenerle temor a Dios porque si no nos va a juzgar. No, la palabra temor no hace referencia a eso, sino lo que hace referencia es al respeto hacia Dios, es al asombro de Dios, es a la sumisión a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una persona no respeta a Dios, no se somete a Dios, no se asombra con lo que Dios hace en la vida de la persona, prácticamente le vale, ¿sí? Le es indiferente Dios, ¿qué es lo que hace la persona? Siempre tratará de justificar su maldad y su pecado en su vida. Y lo más triste es que Dios está consciente de que el ser humano es así. No hay ni uno justo, no hay nadie que pueda ponerse de pie delante de Dios y decirle yo realmente soy justo. ¿Sí? Ahora, en el versículo 19 dice algo. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada. Cuando hablamos acerca de la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Pues lo que ya conocemos, la ley, la tradición judaica que se le dio a quienes, a los judíos. Entonces, aquí dice algo bien interesante. Obviamente, dice, obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿A quiénes se les entregó? A los judíos. ¿Y la ley se le aplica a quién? A los judíos. ¿La ley se le dio a los gentiles? No. Entonces, ¿la ley se le aplica a los gentiles? No. ¿Sí? Pero dice, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña los 10 mandamientos, por decirlo de una forma? ¿Qué es lo que nos está enseñando la ley? ¿Sí? Ya hemos visto, lo hemos mencionado con anterioridad y lo seguimos repitiendo y lo seguiremos repitiendo, que la ley es como la constitución política, ¿sí? De México o de un estado, de cualquier país, ¿sí? En donde se tienen las normas, se tiene el reglamento de cómo ellos van a vivir. Por eso en Éxodo capítulo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos, el pueblo de Israel sale ¿de dónde? De Egipto, ¿sí? Ya no son las 70 personas que entraron a Egipto, ¿sí? Ya no es una familia, ya es una gran nación. Y esa gran nación que sale de Egipto, ¿sí? Tenía que ahora tener un reglamento civil, ¿sí? Tenía que tener una forma de cómo tenían que convivir. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Que es en cuanto a la adoración, en cuanto a amar a Dios, en cuanto a y no te inclinarás a ninguna imagen de lo que está arriba ni abajo. Ese es el primer mandamiento. Ya después siguen el de y no matarás y no robarás y todo, que es en cuanto al reglamento de cómo tenían que vivir entre ellos. ¿Qué es lo que nos dice también? Que parte de esos reglamentos no es tanto que fue así y lo tenemos que cumplir, no, tenemos que entender que la ley nos está diciendo y nos está hablando acerca de la moralidad de Dios, de la forma de pensar de Dios, de la forma de sentir de Dios. Entonces, si nosotros vemos la ley de esa forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es como si fuese un hijo hacia el padre. No es que mi papá me ha dicho que si hago esto, pues es malo. Tratamos de ser que obedientes a lo que dice papá. ¿Sí? Y es lo mismo. El pueblo de Israel tenía que entender que la ley no era nada más mandamientos de cumplirlos por cumplirlos, sino que ahí estaba plasmada la forma de pensar de Dios. Y ahí tanto que dice, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Y qué es lo que mucha gente puede decir? Pues ahí está, si el pueblo de Israel realmente ha pecado, si el pueblo de Israel se ha olvidado de Dios, entonces, ¿y nosotros qué? Nosotros somos gentiles.
Sí, nosotros también estamos pecando. ¿Y qué? No se nos dio la ley a nosotros, pero también estamos aprendiendo acerca de esa moralidad, de esa forma de pensar de Dios a través de la ley. ¿Sí? Y ahora dicen, bueno, si el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, actuó de esa forma, no, pues ¿cómo será su Dios? ¿Sí me explico? Refiriéndose a ese Dios de la Biblia. Pero algo interesante que dice aquí en este mismo capítulo, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, refiriéndose a quién? Al pueblo de Israel. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Y dice versículo 4, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras, y bueno, ya parte de lo que hemos leído. Entonces, aunque todo el mundo sea pecador, aunque todo el mundo se olvide de Dios, aunque todo el mundo diga Dios no existe, eso no quiere decir que Dios va a dejar de existir. Eso no quiere decir que Dios va a dejar de ser justo. Eso no quiere decir que Dios va a dejar de ser santo. ¿Sí me explico? Porque nosotros no podemos dejar de vivir sin Él, pero Él sí puede seguir viviendo sin nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no porque muchas veces se da este pensamiento de que no, pues es que a veces ese hermano me fue de mal testimonio y se fue, no sé, al pecado y pues yo pues lo vi y pues también me fui al pecado. No, o sea, si él se fue al pecado, ¿sí? Y tú tienes que ser fiel a Dios, ¿sí? Y perdón otra vez que hable de mí, pero cuando a mí se me compartió el Evangelio, a mí lo que yo quería era a seguir aprendiendo, ¿no? Me habían retado precisamente con la Biblia, cosas que yo pensaba que sabía de la Biblia, porque quería entrar al seminario para ser sacerdote. Yo pensaba que sabía de la Biblia, pero resulta que me retaron con varios pasajes que desconocía y que dije, ah, caray, esto nunca me lo habían enseñado. ¿Sí? Pero qué interesante que la persona que me dijo, mira, esa es una iglesia cristiana, si quieres aprender más de Dios, ve a esa iglesia cristiana, ya vi, y a partir de entonces empecé a ir a la iglesia. Pero esa persona que, ¿cómo era? Fumaba, tomaba, le era infiel a su esposa, decía groserías y todo. Yo me juntaba con ella, pero me empezó a hablar de Dios, ¿sí? Pero a mí no me interesó si fumaba, no porque fumaba, yo fumaba, no porque tomaba, yo tomaba, no porque él era, bueno, yo era soltero. No porque le era infiel a su esposa, yo era, andaba de noviecito con todas, no, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? No me enfoqué en lo malo que él estaba haciendo, sino me enfocaba en lo bueno, de cierta forma, en lo cual Dios lo estaba utilizando para que me pudiera hablar. Entonces, no me importaba. Entonces, es lo que Pablo está diciendo ahí, no se justifiquen, o sea, nadie tiene justificación, no digas, es que porque el pastor hizo eso, entonces por eso yo también pequé, es que porque el hermano que tanto tiempo ha ido a la iglesia de repente se cayó y por eso yo pequé, no es que porque, no hay justificación. ¿Sí? A veces nos ponemos a ver a las demás personas y nos justificamos en las demás personas. Y eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una relación personal y directa con Dios. ¿Sí me explico? Cada quien tiene una relación personal y directa con Dios. ¿Dudas, preguntas, reclamaciones hasta aquí? Una pregunta, hermano. Bueno, lo que acabamos de ver es que en sí la ley, lo que vimos, ¿no? Es para los judíos. Ajá. Fue escrita y así como dice, ¿no? Fue como un sustento, incluso hasta legal, ¿no? En su tiempo para ellos. Y
Bueno, ya después vemos que quisieron judaizar a los gentiles, ¿no? Que creyentes en Cristo y que les dijeron que no lo tenían que hacer, más sin en cambio que se abstuvieran de varias cosas. Vemos que no estamos también bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Así es. ¿Cómo aplicaría la justicia de Dios en las personas? Porque, bueno, yo lo escuché mucho, que las personas que ni siquiera escucharon de Cristo, estoy hablando de pueblos mesoamericanos de aquí, de los años de los mayas, los mecas, todos este tipo de gente. Nunca escucharon hablar de Cristo, cómo no tenían un sustento en la actualidad. Ahorita nosotros tenemos se puede decir que nuestra ley y nuestra ética está basada en el sistema judeocristiano, ¿no? Pero en ese tiempo no conocían nada de esto. ¿Cómo van a ser juzgados? Sí, más que nada, cómo se va a expresar la justicia de Dios en ellos? Bueno, tenemos que entender y tenemos que basarnos en un principio de Dios, que es primeramente Dios es justo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no va a aplicar justicia, sino injusticia, sino siempre va a tener que ser justo y a todos darles la misma oportunidad, ¿sí? En la mañana en la escuela dominical y anterior hablamos de un pueblo que no era judío, ¿sí? Y Dios le habló a través y mandó a alguien para que les hablara antes de que fuesen juzgados. ¿Sí me explico? Dios les dio la oportunidad. Antes del diluvio, nadie era judío, ¿sí? Aunque la población era mínima o lo que sea, comparada con la hay en la actualidad. Y Dios durante 100 años utilizó a una persona para advertir a las personas de qué, de que iba a venir un juicio. Estamos hablando de Noé, ¿sí? Con Sodoma y Gomorra también tuvieron ellos la oportunidad, ¿sí? ¿De qué podemos hablar? En el caso de aquí, de América, a lo mejor nosotros no entendemos y lo veamos así, digamos, por el lado católico, pero el hecho de que llegase el catolicismo de la forma que llegó a las tierras de aquí, por lo menos se dieron cuenta acerca de que existía un Jesús, ¿sí? A lo mejor entró así a la fuerza, pero era necesario que llegase de cierta forma así para que todas las falsas creencias idolátricas de la antigüedad pudieran ser quitadas. Otra, tenemos el libro de Job. Job era judío. A lo mejor en unos 2-3 meses vamos a hablar de Job. ¿Era judío? No, no era judío. ¿Sí? Si nosotros analizamos bien a detalle el tema de Job, ¿tenía Biblia? No tenía Biblia. Pero Dios, tanto en Job como en sus amigos, ¿sí? Ellos en su experiencia del día a día, se daban cuenta de la existencia y reconocían la existencia de Dios. Es más, no meramente estamos hablando de Dios o judeocristiano que nosotros conocemos, pero todas las naciones y todas las culturas en todo el mundo están conscientes o se inventan su propiedad, pero a fin de cuentas hay alguien, ¿no? En la actualidad o años, bueno, en nuestra historia actual se ha dado testimonios, hasta podemos decir hasta milagrosos, en donde de repente gente dentro del mundo musulmán, de repente se levantan y dicen, es que yo vi en sueño que me habló el Jesús de los cristianos, ¿sí? Y me dijo que leyera o algo así soñó, empezó a leer la Biblia y se vuelven al cristianismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que nadie, absolutamente nadie, ni de los que han vivido antes, ni de los que vivimos actualmente, ni de los que vivirán, podrá decir, a mí nadie me dijo, o nadie, o que Dios no se reveló a tal persona, simplemente para darle la oportunidad de conocer de Él. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que entender que Dios es justo y que Dios le da la oportunidad a todos.
¿sí? Vemos, por ejemplo, un Cornelio, que aunque sí tenía cierto conocimiento del judaísmo, tenía cierto conocimiento acerca de Dios, pero él seguía en su cultura. Y Dios tuvo un contacto con él, ¿sí? Un sueño, una revelación, lo que sea, pero tuvo a ese contacto, mandó por Pedro, etcétera, la historia que ya conocemos, ¿no? Entonces, Dios siempre se da eso. Y de hecho, en Romanos capítulo 2, capítulo anterior, menciona mucho en ese tema, en el sentido de que a los judíos se les juzgará por la ley que ellos conocen, ¿sí? Pero dice, pero aquellos que no aplican la ley sin conocer la ley, ¿sí? La ley está en su corazón, esa moral, esa forma de pensar. Y hay muchas cosas que inclusive uno se puede preguntar, en el caso de Abraham con el faraón, cuando llegaron a Egipto y que a la hora de agarrar a su esposa, él menciona, casi dejas que yo peque. ¿Sí? O sea, usa la palabra pecar, había esa moralidad, lo mismo con otro rey, ya con Jacob, la misma situación, y todavía no había ley, pero había esa moralidad dentro de ellos, ¿sí? Porque ya estaba, es ese chip que plasmó en el ser humano para que de cierta forma nosotros, sí pudiéramos darnos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. A lo mejor no tanto referente a ese Dios judeo y después cristiano, judeo-cristiano, pero sí estaban conscientes de lo que era lo bueno y lo malo. Como, al menos como recuerdo que dice de Nínive, ¿no? Que después que cuando Jonás se enojó, ¿no? Por la higuera, que ya les dijo que ellos no sabían distinguir la izquierda de su derecha, ¿no? Más que nada entra en esa cuestión, vemos cómo habla a civilizaciones, ¿no? Habló a pueblos incluso, ¿no? Tal vez no habló en lo personal como hoy es en la actualidad, ¿no? Que ya es algo, se puede decir que personalmente les hablamos de un Dios de la Biblia, que ya está fundamentado, sí, y que ya está, tal vez ellos no tuvieron esa oportunidad de escuchar de él, pero así como dicen, ¿no? Esa moralidad interna que ya traen dentro. Ya está en el hombre. A lo mejor los va a juzgar por esa moralidad. Sí. No por rechazar a Jesús, porque no, ni siquiera escuchan a él, pero simplemente por esa moralidad. Así es. Sí. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bien. Entonces, regresamos al versículo 19. Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Versículo 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios. Y aquí es parte de la respuesta del hermano, por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo es un poquito más, a añadirle más a su respuesta. ¿Sí? Entonces, dice otra vez, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. A lo mejor hay muchas cosas que sí, por nuestra moralidad y todo. O sea, algo que se asombra también los historiadores es de que, cómo es de que en una cultura en el Medio Oriente y otra cultura, por ejemplo, en América o así, en diferentes polos, por ejemplo, para ellos el robar es malo, para acá el robar es malo, para acá el robar es malo y para acá el robar es malo. ¿Por qué coinciden en eso? Culturas que jamás se conocieron, culturas que jamás tuvieron un tipo de interacción. Y en sus leyes civiles de cada una de estas culturas está plasmado el robar es malo, el mentir es malo. Casi lo mismo, el matar es malo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Esas son las cosas impresionantes. Y uno dirá, ¿pero por qué? Pues es parte de lo que Dios ha plasmado en el ser humano, esa moralidad. ¿Sí? Entonces, dentro de esa
de esa moralidad. Ya cuando a los judíos se les dice ya así, como nosotros quisiéramos que Dios nos dijera, haz esto exactamente, a ellos, al pueblo de Israel, les dice, tengan, esta es la ley y esto es exactamente lo que yo pienso y lo que yo siento. Y de hecho, desde el primer versículo de este capítulo dice, versículo 1, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos que se les confió toda la revelación de Dios. En otras palabras, a Dios se les dio ¿qué? La Biblia, lo que nosotros tenemos. Y después versículo 3, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también sería infiel? ¿Sí? Entonces, Dios se reveló al pueblo de Israel y el pueblo de Israel fue el guardián de la Biblia. Es lo que vemos, lo que hemos visto desde el libro de Éxodo con Moisés que se les dio. Entonces, ellos en definitiva recibieron directamente la forma de pensar de Dios, la moral de Dios, de una forma escrita. Y todos los demás seres humanos lo hicieron de una forma más intuitiva, por decirlo así, más en su sentido común, ¿sí? O sea, si yo veo, mato a una persona y veo que le pego muy fuerte, veo que se muere y todo, y digo, ¿será bueno o será malo lo que le acabo de hacer? ¿Sí? Y si veo que fue el hijo de una señora y la señora viene llorando y todo, entonces sí fue malo lo que hice. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas son importantes saberlas y como lo repito, Dios se las dio al pueblo de Israel exactamente, así con bolitas y palitos, y ellos, los judíos principalmente, son los que menos tienen excusa en decir, es que no conozco a Dios, mucho menos ellos. Si el hombre no tiene excusa, si los gentiles no tienen excusa, el pueblo de Israel, mucho menos. Si vamos bien. Versículo 21. Aquí vamos a ir leyendo y me voy a ir deteniendo en varios puntos. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y en los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. ¿Sí? Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere el hombre? De cierta forma, justificarse delante de Dios. Ya el hombre ha pensado que a través de la ley se ha podido justificar, pero no. Tanto que ha dicho el hombre, bueno, pues no puedo yo cumplir la ley, pues ahora se la cambio a Dios y le digo a Dios, pues ahora, Señor, yo tengo que ser más pecador para que tú seas glorificado y exaltado. Pero si tú me usas para que yo sea malo, ¿por qué me vas a juzgar, Señor? ¿Sí me explico lo que ya acabamos de leer? Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y ahora debemos de entender que ahora en la actualidad, a partir del sacrificio de Jesucristo, a partir de Jesucristo a la fecha, la única forma en que una persona pueda ser justificada delante de Dios, ¿va a ser cumpliendo la ley? No. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Depositar la fe en Jesucristo. Ahora sí, ya cambia. Si antes, cuando no era el plan de salvación como lo tenemos ahora, Dios se expresaba y se preocupaba para que las naciones conocieran a Dios y de hecho a través del pueblo de Israel. Ahora cuanto más en la actualidad, cuando solamente igual por depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, seremos justificados. Otra vez, versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y como ya lo hemos repetido, ¿es en quién? En Jesucristo. ¿Es en María Guadalupe? No. ¿Es en los santos?
No. ¿Es en Buda? No. ¿Es en Hare Krishna? No. ¿Es en otra cosa? No. Solamente en Jesucristo. Y después dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sea judío o sea gentil. ¿Sí? Versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. ¿Quiénes todos? Tanto judíos como gentiles. Todos hemos pecado. Nadie puede decir, es que yo soy santo. Es más, y recientemente hablé con alguien en el trabajo referente a María. Pues no, es que lo que me decía es que Dios, Jesús era santo, ¿no? Digo, sí. Entonces, María siempre fue santa, pues porque nació de ella. Entonces, dice él, yo pienso que si Jesús tocaba esta taza, la santificaba. Si tocaba la plumilla de la guitarra, era una plumilla santificada. Si tocaba la mesa, era una mesa santa. Digo, no, entonces todo alrededor de Jesús era santificado. Digo, ese es parte del misticismo y esotérico de dentro del catolicismo. Pero no, Jesús no santificaba así de esa forma las cosas, pero mucha gente así lo cree. ¿Sí? Casi todo lo que tocaba Jesús santificaba. ¿Sí? Entonces, hasta la misma María, ella también era pecadora. Sí, ella misma también en Lucas, ahí cuando lo que se habla acerca del canto de María, ella misma habla acerca de su necesidad de salvación. Y menciona a este Jesús, al cual iba a ser su hijo, lo llama su Salvador. ¿Sí? Entonces, aquí versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Versículo 24 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, nuevamente Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. En la mañana, hoy en la escuela dominical leímos parte Juan 3:16, que dice que Dios envió a su Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y lo envió para qué? Para morir, para sufrir, ¿sí? Y algo que debemos entender es estas siguientes palabras que voy a decir, es parte de cómo una persona tiene que conceptualizar su salvación. Cuando nosotros le compartimos a una persona, tiene que entender que, primeramente, ¿qué es lo que empezó a decir Pablo aquí en Romanos? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y después dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Porque una cosa es de que, sí, yo creo que Jesús murió por mí. Es cierto, yo sé que Jesucristo vino y murió por todos nosotros. Sí, yo sé que Jesucristo es hijo de Dios, etcétera, pero lo sabemos de una forma intelectual. Lo sabemos de una forma simplemente porque así nos lo dijeron, hasta cantadito, como sea, solamente lo sabemos. Pero ese saber no te justifica delante de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Otra vez, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Todas las personas que puedan ser declaradas justas delante de Dios, tienen que creer que ese sacrificio que Jesús hizo por ellos en la cruz es suficiente para pagar sus deudas de pecado delante de Dios. Si esta persona no cree, primera, no se reconoce como pecador,
no reconoce que necesita la salvación de Dios en su vida, ahí en principio la persona ya está condenada. La persona tiene que estar completamente convencida de que Jesucristo derramó su vida por ellos, derramó su sangre para que tú y yo podamos tener salvación y estar justificados delante de Dios. Si no creo eso, si no estoy completamente convencido de ello, simplemente no soy salvo. ¿Sí? Por eso es bien importante. Y yo batallaba mucho con mis hijos o cuando íbamos a una iglesia que a veces algún hermano le decía, ay, el hermanito Ur, ay, el hermanito Joab, ay, el hermanito. Y cuando, oye, mis hijos no son creyentes, ni son hermanitos. ¿Me explico? ¿Sí? O, ay, el hermano tal, dile al hermano que saluda al hermano, pero ni mi hijo era salvo. ¿Cómo es que desde chiquito le empiezo a poner el chip de que ya es creyente? Y muchos niños que crecen en la iglesia crecen pensando que son creyentes cuando nunca han creído. Y a veces pareciera ser como en Mateo capítulo 23, cuando Jesús les habla en contra de los fariseos y les dice, es que ustedes van y cruzan mar y tierra por un prosélito, pero al final lo hacen doblemente hijo del infierno, pensando y haciéndoles pensar que son creyentes cuando no lo son. ¿Sí? Tristemente, muchos hijos de pastores o muchos hijos de misioneros sufren esa situación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo en la iglesia, todos se hablan hermanos y todo. Sí, que hay que bautizar. Y sí, y ahí va el hijo del pastor o la hija del pastor, el hijo del misionero y la hija del misionero, van y se bautizan y de repente pasan los años y vuelven en sí, como aquella parábola del hijo pródigo, vuelven en sí y se acercan con su papá el pastor o con su papá el misionero y dice, es que papá, yo sé que todo el tiempo hemos estado en la iglesia, yo sé que pues ya me bauticé y todo, pero apenas vino el hermano o la predicación que tú diste en cuanto a la salvación y apenas me doy cuenta de que no había creído. Apenas me doy cuenta de que todo el tiempo estuve en la iglesia y todo, y pues como todos me decían el hermanito, el hermano, y yo les decía a todos hermanos desde chiquito, pues yo pensé que ella era hermano. Pero no, papá, me doy cuenta de que no he sido salvo. Y se ha dado el caso de que igual, como todos, se le habla y se vuelve a bautizar. ¿Sí? La experiencia, bueno, el testimonio parece de un evangelista muy famoso llamado Billy Graham o Billy Graham. Y él, su hijo, padeció algo similar y su hijo recibió, y él lo dice, él recibió a Jesucristo a la edad de 23 años, siendo el hijo de uno de los evangelistas más prominentes en el mundo. Tenemos que tener cuidado en cómo le enseñamos a nuestros hijos referente a la salvación, porque podemos estarles enseñando cosas y decirles y hacerles creer que son creyentes cuando no lo son. ¿Me explico? Tenemos que tener mucho cuidado y podemos confundirlos. Y recordemos que estamos hablando acerca de la vida espiritual de nuestros hijos. Y nosotros en un futuro queremos verles junto con nosotros en el cielo. ¿Sí? Yo creo que de ahí se deriva mucho de los dichos estos, de que hijos de pastor, de lo peor, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque nunca han sido creyentes, porque se les enseña acerca, están adoctrinados, inclusive hasta ellos podrían dar ¿cómo se llama? Discipulados de memoria y lo que sea, pero ellos no son creyentes. ¿Me explico? Y como son de lo peor, en el sentido de que luego andan con todas las de la iglesia, luego andan así, o la hija del pastor anda con todos los o sea, ese tipo de cosas son las cosas las cuales dan evidencia de una persona que no ha creído.
¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos tener mucho cuidado en cómo. ¿Por qué? Porque otra vez, como dice versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Siguiente, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. ¿Por qué? Porque Dios no importaba que los judíos se hayan comportado como se comportaron, si ellos creen en Jesucristo, son salvos. No importa si el pueblo gentil haya sido como haya sido, si haya tenido la ley o no, si ahora creen en Jesucristo, también Dios muestra su justicia. Por eso en la respuesta de hace rato al hermano, en principio tenemos que empezar desde el postulado de que Dios es justo con todos, ¿sí? Y no imparte injusticia. Y después dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, y después dice, fíjense bien, cuando se detuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Cuántas veces pudo haber pecado el pueblo de Israel? Nosotros sabemos muchísimas, ¿sí? Tanto, inclusive, hasta en el mismo tiempo de Moisés. El mismo tiempo de Moisés, Jesús dice, el mismo Señor, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Este pueblo ya me hartó. Ya mejor lo elimino y de ti voy a formar una nación de Moisés. ¿Y qué se pone como intermediario Moisés? Dice, no, es tu pueblo, tú le has prometido, cumple en él, etcétera. ¿Sí me explico? Dios detuvo esa ira. Entonces, no solamente en ese momento, ya lo vimos en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el tiempo pasados. Y Dios pudo haber destruido nuevamente a la humanidad otra vez por ser pecadores. Dios pudo haber destruido a su nación otra vez por su pecado. Pero ¿qué ocurre? Como dice aquí, Dios actuó ¿cómo? Con justicia. ¿Por qué? Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Versículo 26, si recordemos parte de lo que vimos en la escuela dominical, en cuanto a la eternidad de Dios, versículo 26 dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo, ¿qué dice? Los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. En otras palabras, Dios no hizo de repente otra catástrofe en el mundo para castigar el pecado, sino que se contuvo porque sabía que en el futuro iba a haber una Mari, iba a haber una Lulú, iba a haber un Ur, que iban a ¿qué? A creer en él. ¿Sí? Dios se contuvo y sabía en esa eternidad de Dios, en eso de que, Dios ve todo el panorama, ¿sí? Y sabía que si Él destruía la línea del tiempo, ¿sí? Todos los demás que iban a creer o los que nosotros íbamos a creer, ya no íbamos a poder tener esa existencia, ¿me explico? Entonces nosotros como creyentes, como gentiles, como ahora que estamos aprendiendo la palabra de Dios, creo que tenemos que darle aún mucho más gracias a Dios por darnos el ser, por darnos la salvación, por detener un poco su ira y permitirnos ser parte de este tiempo, parte de esta línea de tiempo, de esta historia, para poder disfrutar de la salvación. No es para menos lo que Dios ha hecho en la historia, no es para menos lo que Dios ha hecho y nos ha permitido ser parte de ello. Otra vez, versículo dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar
su justicia. Y otra vez regresando parte de la respuesta que se le da al hermano. Dios siempre va a hacer justicia, porque también muchos dirán, pero Señor, ¿por qué terminaste al mundo si yo en un futuro también iba a creer? ¿Por qué no me dejaste también creer a mí? ¿Por qué no me diste la existencia a mí? Pero otra vez, como Dios es justo, Dios a todos les dio la oportunidad, no solamente en las áreas geográficas, inclusive lejos de Israel, sino Dios trasciende mucho más, inclusive a través del tiempo, en donde la voluntad y la misericordia de Dios tampoco se sujetan al tiempo, sino que trasciende. ¿Se dan cuenta? El Dios de la Biblia al cual nosotros estamos conociendo y estamos aprendiendo de Él, es un Dios que, como la misma Biblia lo dice, no se compara con este Dios. Ningún Dios ha hecho las cosas y las maravillas que el Dios de la Biblia ha hecho. ¿Me explico? Este Dios de justicia, este Dios que no está sometido al tiempo, con justicia nos permitió ser parte de la historia y nos regaló la salvación. Otra vez, versículo, dice otra vez 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y después dice, y los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y nuevamente, el único medio de salvación es Jesucristo. Versículo 27 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Sí? Alguien podría decir, no, pues es que pues yo estoy listo para enfrentarme a Dios, estoy listo para enfrentarme al juicio de Dios y pues me puedo poner a cuentas con Dios sin necesidad de la religión, sin necesidad de Jesucristo, sin necesidad de leer la Biblia, sin necesidad de absolutamente nada. No, pues claro, no somos ninguna religión aquí nosotros, pero sí necesitamos leer la Biblia para saber y entender y enterarnos de lo que Dios ha hablado. ¿Sí? Y Dios ha hablado que solamente el único medio de salvación es Jesucristo. Y si no leemos la Biblia en donde habla de este tema, pues no vamos a saber el medio de salvación. ¿Sí? Y dice nuevamente, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y Pablo mismo dice, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo se basa en la obediencia de la ley. Otra vez dice, porque la libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Está basada ¿en qué? En la fe. Nuevamente es el tema de la fe. Versículo 28 dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios, otra vez, por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Tengo yo que obedecer la ley para ser salvo? No. ¿Sí? ¿Tengo yo que judaizarme para ser salvo? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer que el sacrificio que Jesucristo hizo por mí en la cruz es suficiente para ser salvo. ¿Sí? Versículo 29 dice, bueno, 28 nuevamente dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Versículo 29, pues después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Así como lo veíamos hace rato. Dios nada más cuando habla acerca del libro de Jonás, ¿Dios solamente era Dios de los judíos? No, también mostró que también era Dios de Nínive, tanto que se preocupó por ellos, tanto que aún a pesar de que Nínive no honraba a Dios, Dios se preocupó para que ellos pudiesen cambiar su destino y su vida.
¿sí? Si Dios lo hizo con Nínive, digo, tal vez vemos a Jonás por la cercanía con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero muchas otras naciones, estoy seguro, ¿por qué? Por la justicia de Dios, que Dios, antes de que les impusiera un juicio, Dios se acercó a todas las naciones o a cierta nación para poderles advertir de su juicio. Solamente Dios, solamente podemos entender eso. Dios utilizó ¿qué medio? El que sea, para poderles compartir su justicia. ¿Sí? Dice más adelante, eh, dice, ¿no es también el Dios de los gentiles? Y después dice, claro que sí. Versículo 30, hay un solo Dios. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y si hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra y de todos los pueblos, de todas las naciones, pues solamente es el único Dios que justifica. Y a través de la forma en que Dios justifica, pues llega a ese único y verdadero Dios. En ningún otro Dios hay más salvación. Versículo más adelante dice, hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. Únicamente, y otra vez repite, únicamente por medio de la fe. Y otra vez resaltar el tema de la fe. Versículo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, otra vez, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Después dice, por supuesto que no. Ya aparece, muchos dirán, no, que pues, sí o no. Se está contradiciendo, sí o no. Y después dice, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, y fíjense muy bien lo que dice Pablo aquí, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Por qué? Porque cuando realmente hemos entendido y aceptado el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y hemos creído, somos ¿qué? Declarados ¿qué? Justos. Y como hijos de Dios, como realmente gente ya santificada, como gente ya salva, ¿qué es lo que hace la ley en nosotros? Nos muestra qué, a lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos conscientes y le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, en respuesta de nosotros, ¿cuál debería de ser? Obedecer, querernos parecer cada vez más a Él. Él nos llama a sus hijos. Él no nos ha dicho, y ahora son mis esclavos, ¿no? O ahora son mis siervos para siempre, o ahora son mis peores nada para siempre. No, Él nos dice, son ahora mis hijos. Y Él nos permite que le digamos ahora a Él, Padre. Y en esa relación de padre con su hijo, y nosotros como sus hijos con el Padre, nosotros trataremos de asemejarnos y tratarnos de parecer y ver las cosas de las que hacen papá, las que hace nuestro Padre para ser igual como Él. ¿Sí? Muchos niños desde chicos, cuando ven lo que hace papá, dicen, ay, yo quiero ser como mi papá. Pues, ay, yo quiero ser como mi mamá. Pues ese sentido es el que cada uno, como creyente, debemos de tener en nuestras vidas, parecernos cada vez como papá. Pero como papá también ha plasmado su forma de pensar, su forma de sentir en qué? En la ley. La ley, ¿qué es lo que hace a mí? Me enseña y me muestra lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y cuando yo no robo, yo no miento, yo no fornico, yo no busco a otros dioses, etcétera, etcétera, lo que está ahí plasmado, ¿qué hago? Cumplo la ley. ¿Sí me explico? ¿Sí? No estoy obligado, pero ya mi nueva naturaleza, la nueva creación que hay en mí, se tiene que conformar con base a la forma de pensar de Dios. Ya el Eduardo de hace tantos años, cuando creyó,
Ya no tiene que ser ese Eduardo. Ya no es de que, no, pues es que así soy yo. No, es que hermano, me estás hablando feo. No, pues así soy yo, así yo hablo feo, yo hablo fuerte. Así soy yo. No, hermano, tienes que cambiar. ¿Sí? Tienes que cambiar porque eres una nueva criatura y tienes que vivir una vida nueva. Te tienes que parecer más a Dios. Es cierto, exáltate, enójate, ¿sí? Odia el pecado, odia la injusticia. Eso mismo, de eso mismo se enoja y se enfurece Dios ante las injusticias. Malo fuera que te gozaras con aquellos que hacen lo malo y se aprovechan de los más débiles. ¿Me explico? Entonces, una persona tiene que tener ese sentido. Ahora en el capítulo 4 da el ejemplo de lo que es referente a Abraham. Y Abraham simplemente, ya para no leer todo el capítulo, nada más voy a leer unos puntos. Abraham solamente cumplió la ley para ser justificado delante de Dios. No. ¿Abraham era judío o era gentil? Era gentil, ¿sí? No había ley, no había Biblia, no había absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que lo justificó? Dice, capítulo 4, vamos Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a ¿qué? A su fe. Y todo el capítulo 3, el cual acabamos de leer, ¿qué es lo que nos dice en cuanto a cómo puedo ser justificado? ¿Por cumplir la ley o por la fe? La fe, ¿sí? ¿Qué fue lo que le dio la justificación a Abraham delante de Dios? Debido a su fe. Que recordando, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra la cual te voy a mostrar. ¿A quién se lo dijo? A Abraham. Y fíjense, le tuvo tal fe Abraham a Dios que simplemente salió de su parentela, dejando todo una idolatría en Ur de los Caldeos, dejando esa vida para tener una vida completamente diferente. Y ahora fue tanta su fe de Abraham a Dios que Abraham dijo, ahora el que me va a dirigir, el que me va a llevar y el que me va a mostrar y el que me va a bendecir es ¿quién? Dios en el cual yo he creído. ¿Sí? Él es el que ahora va a ser algo diferente de mí y tanto que le cambió el nombre, si lo recuerdan. ¿Sí? Y es lo que una persona que ha creído en Jesucristo tiene que tener esa actitud como la tuvo también Abraham. Ahora que yo ya he creído y que ahora Dios me dice que va a ser parte de mi vida, que ahora Dios me dice que va a ser parte de mí, parte de mi matrimonio, parte de cómo creo a mis hijos, parte de cómo me voy a comportar en el trabajo, en la escuela, que ahora que Dios me dice, ahora yo quiero ser parte de ti y te voy a guiar como tienes que ser. ¿Qué tenemos que tener nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón? Tener la fe, la esperanza y la seguridad de que Dios está con nosotros y vivir conforme a esa nueva moralidad. Porque ahora quien me guiará, quien me llevará en cada paso de mi vida, ¿quién va a ser? ¿Yo? ¿El antiguo Abraham? ¿El antiguo Eduardo? No. La nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros, el nuevo Eduardo, porque ahora Dios me va a guiar. Ahora Dios ha puesto su ley en mi corazón. Ahora Dios ha puesto su forma de pensar en mi cabeza. Y tengo que ser conforme a Él. ¿Sí? Y después del capítulo 4, vamos al versículo 9. Dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo, ¿debido a qué? Y otra vez menciona, debido a su fe. ¿Sí? Y después dice 10, pero ¿cómo sucede esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes
de que fuera circuncidado. ¿Y cuándo creyó Abraham? ¿Cuando era circuncidado o antes? Antes de ser circuncidado. Entonces, prácticamente Abraham fue creyente antes de ser judío. Y después dice versículo 11, y la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe, ¿sí? Y de que Dios ya lo había aceptado. Simplemente Abraham ya había creído en Dios, Abraham ya había sido justificado delante de Dios y la circuncisión simplemente fue como que bueno, lo dice también en la ley, esa señal física del pueblo de Israel, a diferencia de las demás naciones, ¿sí? Algo que en el versículo 12 dice, y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Es cierto, Abraham es padre de los judíos pueden presumir que Abraham es su padre, pero realmente un verdadero judío, realmente un verdadero creyente, no solamente se va a justificar con la circuncisión, sino tiene que ser también por la fe. Y es triste que hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, la religión judaica o muchos de los judíos en la actualidad son acérrimos judíos, pero inclusive hasta dudan de la existencia de Dios, empezando por ahí, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel no puede presumir eso. ¿Qué era lo que le faltaba? ¿Qué es lo que nos puede faltar en cuanto a Dios? Versículo 13 dice, obviamente la promesa que Dios le hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino de una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Entonces, ¿qué era lo que pasaba entre Abraham y Dios? Abraham le creyó a Dios completamente y Dios guiaba su vida. Pero ¿qué era lo que pasaba? Abraham se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Cuando una persona tiene una relación correcta con Dios, como lo hizo Abraham, ¿creen que pueda ser uno bendecido? Sí, sí. ¿Creen que va a estar siempre uno justificado delante de Dios? Sí. Por eso un verdadero creyente, alguien que ha creído y que ha entendido lo que Jesucristo hizo por él en la cruz, una vez que está completamente convencido y todo, es difícil que diga o que se regrese al pecado. ¿Sí me explico? No puede ser de que es muy, muy buen cristiano y todo, y de repente se fue al mundo. A lo mejor ni creyó, ¿sí? Porque si realmente hubiese creído, es una persona como Abraham que puede tener una verdadera y una correcta relación con Dios. Y cuando tienes una verdadera y una correcta relación con Dios, siempre estarás de la mano de Dios, Dios estará contigo, Dios te estará protegiendo y cuidando, Dios te estará bendiciendo, ¿sí? Y no de otra forma. Y en el versículo 21, nos saltamos al versículo 21, dice, salud, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Parte de la relación que Abraham tenía con Dios era el que siempre creerle. Que si nosotros vemos en la Biblia algo que Dios dice, es que yo estoy contigo, es que esfuérzate, es que esto, ¿qué debemos de hacer? Creerle. Si no creemos, pues entonces estamos dudando de la veracidad de Dios, de que Dios es justo, ¿sí? Pero Abraham tenía como dice, una correcta relación
con Dios y estaba completamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Si Jesús ha prometido para con nosotros que vendrá un día para llevarnos y darnos la vida eterna, ¿qué debemos de hacer? Estar completamente convencidos de que Dios, que Jesucristo lo hará. ¿Sí? Y ya casi para terminar, vamos al versículo 24. Dice, también para nuestro beneficio, 23, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. ¿Sí? No solamente la vida de Abraham fue como ejemplo para el pueblo de Israel, que es lo que dice Pablo, sino también para nosotros. ¿Y dónde quedó? Escrito en la Biblia, que también nos está diciendo que el relato del libro de Génesis es veraz o es una falacia o es una historieta por ahí. No, Abraham existió. ¿Sí? Abraham no es un invento de alguien por ahí. Abraham, porque a ese se le dio las promesas que ahora posee el pueblo de Israel. Si fuese alguien ficticio, alguien que no hubiera existido, entonces ¿en quién recaen las promesas a Israel? ¿Sí me explico? Y si Abraham vivió y su historia está relatada en el libro de Génesis, ¿qué me dice del libro de Génesis? ¿Que es verdad o no es verdad? Pues que es verdad. ¿Sí? Entonces, otra vez, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él. ¿Quién dice? Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Versículo 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y para concluir, tenemos que estar completamente convencidos de esta salvación que Dios nos ha dado o nos invita. Si realmente no teníamos esta convicción o no entendíamos acerca de la salvación, que podamos realmente hoy, sería un buen momento para reflexionar acerca de mi situación delante de Dios, reconocer que soy pecador y que el único que puede justificar o condenar a alguien es ese único Dios vivo y verdadero. Ese Dios que le dio promesas a Abraham y ese Dios el cual cumple sus promesas. Pero ya una vez como creyente tengo que reflejar esa nueva vida que Dios me ha dado. Y como decía aquí de Abraham, tener una correcta relación con Dios en base a mi fe. Y esa base, y esa fe, y el diario creer conforme a mi lectura de Dios, ese diario estar leyendo la Biblia en el que Dios me habla, es siempre creer y creer y creer y creer y tener la esperanza de que Jesucristo un día va a regresar. Y de la misma forma, así como Jesucristo se levantó de los muertos para simbolizar en que Dios había aceptado su sacrificio en la cruz para perdón de pecados con nosotros, ahora dice, fue entregado a la muerte por causa de nosotros, nuestros pecados, y resucitó para darnos juntos, para hacernos justos a los ojos de Dios. Si hemos creído o si creemos en Jesucristo, conforme a su sacrificio, somos declarados justos y tenemos que creerlo. ¿Explico? Tenemos que estar convencidos. Si no lo estamos, es el momento o tendrán que ser los momentos de reflexionar en ellos. ¿Sí? Que seamos reales en el hablar de Jesucristo, seamos reales cuando compartamos el Evangelio. No tratemos igual de, no, pues que venga mucha gente y todo. Muchas veces esa gente nada más es por mero emocionalismo que se acerca a las iglesias, pero no están completamente convencidos. Por eso también tenemos que ser muy claros en cómo compartir el Evangelio. Sí, tenemos que ser muy puntuales en cuál es la forma y la misma Biblia lo expresa, la misma Biblia lo explica, ¿sí?
No es a través del emocionalismo, no es a través de, como el mismo Pablo dice en otras porciones, con palabras muy rebumbantes, tratar de impactar a la gente. No, el Evangelio así como es, así de simple, así llano, así como es, solamente creer. Por eso muchos judíos, cuando se decía de los gentiles, ¿qué? ¿A poco nada más los gentiles nada más tienen que creer y ya? ¿Nada más eso los justifica? Pues sí, nosotros como judíos tenemos que seguir cumpliendo la ley judaica, pero ellos ya no, nada más con creer. Mismo Abraham solamente creyó y tuvo una vida de fe y de creerle a Dios cada momento de su vida. ¿Sí? Y así los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, y así hasta nuestra fecha, la única forma de salvación es Jesucristo. Y nuestros pecados son perdonados solamente a través de su sacrificio en la cruz. Yo no puedo ofrecerle nada a Dios, ni existe ninguna otra forma en la cual yo pueda tener perdón de pecados si no es a través de Jesucristo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Pues oremos para terminar.